En el tema de la música, en la adoración, se ha convertido en uno de los más discutidos, tratados, debatidos y ha sido tema de gran controversia en la iglesia a lo largo de los siglos. Sin embargo, nunca como ahora, la iglesia de nuestros tiempos se encuentra en una gran tensión sobre qué usar y qué no usar musicalmente hablando, qué principios rigen, aplican o no aplican para nosotros. Algunos se preguntan si a Dios le interesa o no el asunto de la música en su adoración y si nos dejó en algún tipo de orientación o principios que puedan regular nuestro uso de la música. ¿Dejó Dios la música solo en el poder de la imaginación humana? ¿Es la música susceptible de abuso, de deformación? ¿Es capaz de promover antivalores, inmoralidad y llevarnos a un plano o camino de espiritualidad o carnalidad? ¿Debemos aplicar el discernimiento en el uso de nuestra música? ¿Podemos decir que hay música cristiana o música carnal o música del diablo? ¿Puede la música dar un mal mensaje de lo que creemos acerca de Dios en las Escrituras? ¿Puede ser de bendición o maldición los que integran o componen o ministran con la música? ¿Puede la música ayudar en la vida de piedad y satisfacer a la iglesia? Preguntas como estas y muchas más son las que surgen en muchas iglesias hoy en día, fruto del uso amplio y libre que se le da a la música. Nuestro taller se enmarca en el contexto de nuestra relación personal con Dios, creador del cielo y de la tierra, dueño y señor de todo lo que respira, y nuestra unión vital al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Surgen preguntas tras preguntas. ¿Puede la música dar un mal mensaje de lo que creemos acerca de Dios? ¿Puede ser ella de bendición o maldición, como decíamos? ¿Por qué cantar con instrumentos? ¿Por qué Dios no nos reveló un estilo universal de la música? Muchos cristianos sinceros, sin importar su conocimiento teológico, tienen una comprensión limitada de la amenaza del uso sin discernimiento de la música que usamos para adorar a Dios. La música tiene un alto contenido de los gustos, valores y rasgos de la cultura que la representa. Yo quiero aquí detenerme y definir lo que es la cultura. La cultura es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridas por el hombre. Es la base y el fundamento de lo que somos. Pero también yo quiero definir lo que es arte. Yo quiero dar algunos conceptos antes de yo meterme en lo que es la práctica de la música en el contexto de la adoración. El arte se ha definido como la belleza expresada por medio de una forma sensible. Es la actividad de nuestro ser mediante la cual se da forma material a lo concebido por el Espíritu. Su fin principal es deleitar al hombre por medio de lo bello. Y la belleza sencillamente la podemos ver a través de la estética, que es el estudio de la percepción de la belleza. Respecto a la cultura, yo quiero traer ahora un texto que está en Tito 1:12. Si por favor pueden ir allá. Tito 1:12 dice, aquí vemos cómo Pablo habla de una descripción de los cretenses y cómo su cultura él la define, como lo dice uno de sus profetas, dice que son malas bestias. Pablo expresa una declaración de un profeta calificando a su propia gente. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es como dejando establecido que toda expresión cultural que sale de esa comunidad tiene su sello de fábrica hecho en Creta. Es decir, la cultura tiene una influencia poderosa sobre nuestros valores, o mejor dicho, nuestros valores se expresan a través de la cultura, ¿verdad? Así que nosotros podemos expresar muchas cosas a través de la cultura y nosotros podemos también ser evaluados a través de ella. La música que es dedicada a Dios no puede tener un espíritu de entretenimiento. Su labor es de edificar y encauzar emociones piadosas hacia Dios. Es decir, si nuestra cultura nos empuja a buscar de ella
lo peor, los antivalores que genera esa cultura. Como bien veíamos, los cretenses se le llaman malas bestias, personas mentirosas. Eso se va a expresar también en el arte. La expresión del arte, como bien dice la definición, es algo que surge del espíritu. Dios puso el arte en nuestros corazones. El arte no es una invención humana. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y Dios es un artista. Dios creó todas las cosas con estética y belleza. Es decir, nosotros podemos expresar una canción o una composición con belleza y estamos representando la imagen de Dios creador. Como decía el pastor Bill esta mañana, un atardecer bellísimo, hermoso, es una obra de arte del Señor. La misma creación expresa esa creatividad de nuestro Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que afecta a nuestra cultura es justamente en el ámbito de nuestros gustos, preferencias y emociones. Yo quiero ahora hablarles algo acerca de las emociones. Etimológicamente significa emotio o emotions, significa impulso que mueve a la acción. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir el rango, ciertas conductas en la jerarquía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes a la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente la respuesta de nuestro sistema biológico, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz y sistema nervioso central. Y conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo ciertas características invariables y otros que muestran cierta variación entre individuos y grupos y culturas. La música, considerada como arte, ciencia y lenguaje universal, cuando me refiero al lenguaje, nos referimos a que a nivel universal cualquier músico puede entender la música, pero también cada uno de nosotros tiene la capacidad universalmente de hacer música o ritmo. Así que le estoy dando todos estos conceptos para que veamos más adelante cómo nosotros respondemos emocionalmente a la música, cómo nosotros debemos entender que el arte, la cultura y todo esto tiene mucho que ver con lo que nosotros preferimos cuando venimos a usar la música para Dios. Yo quiero, si me puede proyección poner si me pueden poner por favor el diagrama donde están el uso de los sentidos. Fíjense lo que hace la música a nivel de nuestros sentidos. Este diagrama que ustedes ven ahí lo utilizan los mercadólogos y publicistas para conseguir una respuesta emocional de las personas. Y aquí lo que queremos destacar básicamente es cómo utilizan la música para conseguir esa manipulación emocional o una respuesta emocional. Fíjense cómo de los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, ellos trabajan con el olfato, trabajan con la vista y trabajan con el oído. La música tiene esta actividad, o sea, activa los circuitos cerebrales del placer y estimula a la compra. Así es que sencillamente se utiliza la música para fines de una respuesta emocional. Nosotros vemos también que de los sentidos, al oído le corresponde el 50% de las sensaciones que recibe y del estímulo que recibe una persona. Yo quisiera ahora, luego de haber visto estas cosas, entrar un poco más en el tema.
Ustedes saben que hoy en día nuestro principal problema en nuestras iglesias es, en el punto de la adoración, es el uso de la música, los estilos, por qué usar, qué no usar, qué realmente nosotros podemos traerle al Señor como ofrenda. Y yo quiero partir del hecho que estábamos hablando ahora de la cultura, una cultura que expresa antivalores, una cultura que tiene un fruto visible de rebeldía hacia Dios. Va a expresar su música de igual forma, va a expresar el arte de igual forma. Yo recuerdo que cuando aparecieron los primeros ateos, ellos quisieron expresar su música, y ustedes saben a qué se dedicaron ellos, a conseguir una música atonal, una música sin melodía, una música agresiva, una música que tuerce incluso principios y normas de la armonía. Ustedes saben que la música se define como el arte de combinar los sonidos con el tiempo para crear una sensación agradable al oído y de placer al que lo escucha. Esta gente agarró la música y empezó a componer una música totalmente ajena a lo natural, la música atonal. Están considerados estos individuos como que trastornaron la música. Usted se sienta a oír eso y usted apaga el radio o su equipo de música inmediatamente, insufrible. A algunos les gusta, algunos lo hacen por pura curiosidad, pero no expresa lo que la música en realidad tiene como elementos fundamentales. La música tiene 4 elementos fundamentales, que es la melodía, el ritmo, la armonía y el timbre. Cuando estos elementos están vitalmente unidos y están equilibradamente unidos, nosotros podemos ver la expresión de la música en su belleza. Por eso nosotros, cuando ofrecemos música al Señor, tenemos que tener el debido balance y el debido cuidado de no exagerar uno de los elementos de la música. Si yo solamente enfatizo el aspecto del ritmo, yo voy a obtener de mis oyentes una respuesta eminentemente física. El ritmo nos moviliza, nos pone a mover. La melodía, sin embargo, actúa sobre nuestras emociones de una manera más definida y más tranquilizadora. Eso no quiere decir que el ritmo sea malo. Toda música tiene ritmo y lo necesita, es parte intrínseca de la música. No podemos decir que la música es una cosa, la melodía es una cosa y el ritmo es otra cosa, que andan divorciadas. No. La melodía tiene que ver con la parte del sonido, de la melodía, la parte del sonido. El ritmo tiene que ver con la duración de esos sonidos. Pero siempre hay ritmo. El problema que existe y la inquietud que tienen muchos hermanos cuando se usa la música y hablamos de ritmo es una confusión que tenemos con respecto al uso de los instrumentos. El pastor Bill esta mañana decía: los instrumentos no son inmorales, ningunos. No hay instrumentos que lo podemos clasificar de inmorales. Un instrumento, como se define tal cual en su palabra, es una herramienta. Quien tuerce esa herramienta, quien le da un sentido moral o inmoral al uso de la música, es la intención y la filosofía que rodea esa música. Un reggaetonero, por ejemplo, él abiertamente, él expresa su música y él dice cuál es la filosofía de su música. Por eso él le incluyó a su música un baile cuyo nombre impronunciable, pero debemos decirlo, el perreo se llama. Y es un baile indecentísimo que acompaña ese género musical. Así conocemos a muchos de nosotros el heavy metal. Es una música que tiene unos antivalores expresos. Expresamente ellos tienen la intención de expresar su rebeldía hacia Dios, y muchos llegan al extremo de usar la misma música para manifestar sus afectos al maligno. Es decir, un creyente, cuando va conociendo todas esas manifestaciones del hombre caído, del hombre sin Cristo, del hombre natural, no puede
no puede recurrir al término de la neutralidad en la música. El creyente es un esclavo de Jesucristo, comprado con un precio alto y un precio para ser ahora esclavos de nuestro Señor y no de la injusticia. Además, la cultura evangélica, si vamos a hablar de la cultura, nosotros los evangélicos vivimos en una subcultura. Dice el apóstol Pedro que tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Y tú y yo somos sacerdotes. Y tú y yo somos embajadores de Cristo. Y tú y yo tenemos una investidura totalmente diferente a lo que hay allá afuera en el mundo. Y tú y yo debemos distinguirnos en todo lo que usamos. Todo lo que nosotros hacemos debe tener el sello de fábrica. Ese es de Cristo. Si tú estás siendo manipulado por la cultura y por el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia, debo decirte que en la música, Satanás, que es el disjockey de este mundo, él está haciendo estragos serios con la música. Por eso yo quise referirme a hablar de la cultura, hablar de las emociones, porque él está ahora a nivel de nuestras emociones. Como dice W. Tozer, el doctor Tozer, dice que los únicos que pueden expresar sus emociones con libertad hacia su Señor son los creyentes. Nosotros los cristianos podemos expresar con libertad nuestras emociones al Señor. Todo decentemente y en orden, como dice la palabra de Dios. Pero el gozo que sintió David, por ejemplo, lo llevó a una euforia tal que todos conocen el relato de David, por él haber contemplado la gloria de Dios y la conquista del arca. Así que no estoy diciendo, cuando hablamos de las emociones y cuando hablamos de cuidarnos de la expresión de nuestras emociones y de cómo la cultura nos puede afectar, no estoy diciendo con esto que los creyentes somos gente seca, somos personas que no expresamos nuestros sentimientos abiertamente al Señor. La música tiene en el contexto cristiano como propósito elevar nuestras emociones y dirigirlas al Señor. En el contexto de la adoración, cada creyente es un adorador en potencia. Ahora, si nos vamos a lo que es la adoración corporativa, congregacional, que es donde yo quiero que lleguemos ahora, nosotros vamos a ver cuál es el rol que usa el Ministerio de Música con relación a canalizar nuestras emociones hacia Dios. Y los que ministramos en el área de la música, esta mañana decía, me pusieron la renuncia 2 o 3 aquí de la iglesia, porque el pastor Bill decía que los hermanos que ministran en la música deben tener el carácter de un diácono y otros de un pastor. Y digo, bueno, yo no soy nada de eso. Y algunos se espantaron. Pero realmente, todos aquí somos sacerdotes, reyes, y debemos tener el carácter de un diácono y el carácter de un pastor. No tendremos todas las cualificaciones de un pastor, pero todo creyente debe aspirar allá, ¿verdad? A ser semejantes a Cristo, que es todavía una meta más excelsa, excelente. Y dice la palabra de Dios que tú y yo, Dios nos ve como ve a Cristo. Así que otro punto importantísimo que yo quiero tratar antes de pasar a lo más práctico es, recuerda, hermano, que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, el Señor utiliza ese término y se lo aplica a sus hijos, a los salvos. Qué cosa tan extraordinaria. Uno dice esto y a la verdad es que estamos acostumbrados a escuchar conceptos desde el púlpito, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos declaraciones tan grandes como esta. Pero tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Es decir, donde tú lleves tu cuerpo, allá tú llevarás al Señor. Donde tú pongas tus oídos, ahí tú pondrás los oídos del Espíritu Santo. Donde tú pongas tus afectos, ahí tú pondrás los afectos del Señor. Donde tú pongas tus emociones, ahí tú pondrás las emociones del Señor.
Así que volviendo al ministerio de música, todo el que ministra ahí debe tener la conciencia de que está primeramente haciendo una labor eminentemente espiritual, una labor que sobrepasa por mucho lo que hacen los artistas allá afuera. Nuestra principal función, hermanos, es adorar al Señor. La adoración, como ayer decía el pastor Sugel, y como decía también el pastor Vila, es postrarnos, esa intención de postrarnos al Señor, ese reconocimiento, ese darle honor al Dios tres veces santo. Y la adoración inicia en ese conocimiento de Dios. El que no conoce a Dios le va a ofrecer cualquier cosa. Lo segundo, una de las cosas que debe tener un servidor del Señor en la música para poder ministrar a la iglesia es que debe estar lleno del temor de Dios. Un hombre que no teme a Dios, evidentemente, no un reggaetón, no un heavy metal, le va a traer cualquier cosa al Señor. Justamente, eso es una de las cosas que está pasando en muchas iglesias. Por eso su teología y su doctrina no va acorde con lo que se expresa muchas veces en la adoración. Yo estuve dando una charla a un grupo de iglesias y recuerdo que cuando concluí de pasar unos videos y de evaluar algunas expresiones de adoración de algunos grupos, un pastor se paró y se puso en pie. Me dijo, hermano, yo tengo 56 años siendo pastor. Y yo voy a decir aquí, delante de este grupo de 30 iglesias eran, que yo tuve una experiencia muy triste. A mí me invitaron a predicar a una iglesia y cuando yo me desmonté de mi vehículo y voy camino a la iglesia quedaba al lado de un colmadón. Y él ve que en el colmadón no hay música, pero había en las aceras y dentro del colmadón personas bailando. Y él se sigue acercando y el cuadro a él le espanta. Él no está entendiendo todavía, una cosa extraña. Cuando él se acerca más a la iglesia, él ve que la música sale de la iglesia. Resulta que el dueño del colmadón y él habían llegado a un acuerdo. Cuando yo tenga servicio, tú apagas tus bocinas. Y cuando los sábados y los viernes, cuando yo esté operando, tú dejas la iglesia. Y llegaron a un acuerdo amigable, pero el asunto no es ese, porque definitivamente son vecinos y tenían que convivir. El punto es que los impíos estaban bailando y fiestando con la música que salía de la iglesia. Cuando yo me convertí, el sabor evangélico y la cultura evangélica era distintiva, era clara, no importa lo alegre que fuese la música, no importa lo que expresaba esa música, aún hasta folclóricamente, pero tenía un contexto tan evangélico que cualquiera podía decir, ahí hay una iglesia cristiana. Hoy en día se nos ha hecho tan difícil distinguir una cosa de la otra, porque solamente estamos prestando atención a la lírica, y eso es correcto, pero la lírica para nosotros, al ser tan sublime, tan excelsa y tener un contenido tan glorioso, y generalmente nosotros tomamos el contenido de nuestras canciones de la palabra de Dios. Cuando yo utilizo un vehículo y un estilo musical inapropiado, yo estoy disminuyendo ese contenido que yo estoy traspasando a la iglesia. Ahí es donde entra el rol de la música para guiar nuestra adoración. Así que hasta aquí hemos visto cómo nosotros debemos cuidar nuestros afectos de la influencia de la cultura. Pero hay otros enemigos que nosotros tenemos. Hay un libro por ahí que dice el enemigo que llevamos dentro. Y uno de los terribles enemigos que tiene un músico o un adorador es la vanagloria y el orgullo. Hoy en día hay una exaltación a la personalidad, como decía el pastor Bill ayer. Ese es uno de los síntomas también que debemos cuidarnos todos los músicos. Nadie puede decir que está exento de eso, nadie.
Todos adolecemos de eso. Ahora, terrible noticia. Ese pecado Dios lo toma a título personal. Dios no resiste al soberbio. Dios no resiste al vanaglorioso. Dios no resiste a nadie que intente robarle su gloria. Eso es terrible. Y eso pesa mucho sobre todo aquel que ministra en un ministerio de adoración, porque nosotros estamos expuestos, nosotros estamos llevando ese mensaje de la palabra de Dios a través del arte. Y el arte nos mueve a nosotros justamente a usar nuestra destreza, a usar nuestra creatividad. Eso no quiere decir que alguien lavando un baño también puede usar y ser presa de la vanagloria. Alguien puede afectar humildad y decir yo soy mejor que tú lavando un baño. No necesariamente usted va a ser un vanaglorioso por usar la música. Yo quiero referirme también a un aspecto de la adoración, que es la expresión. C.S. Lewis, en su libro Reflexiones sobre los Salmos, explica cómo debemos responder a lo que valoramos. Los que aman, alaban a sus seres queridos. Los lectores, a su poeta favorito. Y a los que les gusta caminar, alaban las bondades de caminar por el campo. ¿Verdad que sí? Nosotros, si realmente amamos a nuestro Señor, debemos expresar nuestro amor. Así hay personas que son tan secos en su expresión, en la adoración al Señor, que usted lo lleva a un quirófano, le abre el pecho y yo no sé lo que va a encontrar. Si un peñón o un corazón. No lo digo como una ofensa. Nosotros tenemos que desarrollar también hábitos y actitudes piadosas que expresen nuestro amor al Señor. Con esto no me estoy refiriendo a la expresión solamente externa. Empieza esto inicialmente en el corazón, pero nuestras expresiones también de gozo deben verse un rostro alegre cantando al Señor. Si usted está cantándole con gozo al Señor y estar con un rostro serio, un rostro que da miedo, eso ni es estimulante para el que está aún ministrando ni para los hermanos que ministran. Yo quiero ahora pasar a darles algunos ejemplos con los hermanos del Ministerio de Música. Les voy a ir pidiendo que se acomoden. Si hasta aquí está todo claro con respecto a las cosas que hemos hablado, si tienen alguna pregunta, pueden ahora mismo levantar su mano y podemos proceder a... Perdón, Alberto, lo que tú dijiste de David, que lo dejaste como incompleto. ¿Tú querías decir algo bueno o algo malo? No, algo bueno. O sea, lo que David hizo cuando él se emocionó, es justamente que él estaba tan gozoso y él había entendido y él estaba tan lleno de la palabra de Dios que justamente él tuvo un resultado de gozo. Y él se olvidó incluso de su investidura de rey. Evidentemente no estamos diciendo, como algunos han hecho, que han sacado toda una doctrina y una teología de ahí, y de ahí han derivado principios que no están en la palabra de Dios. Y eso fue una expresión del rey David, aún fuera del contexto de la adoración congregacional. Mi pregunta va dirigida con respecto al tema de los ritmos que tú mencionabas ahorita. Oyéndote exponer, me vino a la mente algo, puede ser loquísimo, pero puede ocurrir. Hoy en día vemos muchas iglesias enviando personas a misiones en diferentes países. Y yo me pregunto, ¿y si un misionero de eso va y ministra en África, para poner un ejemplo, que tienen una cultura musical muy diferente a la que tenemos nosotros, cultura de percusión, a lo mejor de cuerda, de tambor, ese tipo de cosas? Yo la repito ahora, la pregunta. Entonces, si un africano se convierte músico, Sí, vamos sí. a poner un ejemplo, y lo único no conoce ningún Sí. tipo de otro instrumento, digamos una guitarra, un piano, un violín, Muy bien. solamente su tambora o cualquier instrumento de percusión,
instrucción para adorar. Ahí vamos. Muy buena pregunta, perdóname muy buena pregunta. Él pregunta que qué de estos hermanos que utilizan los ritmos en África y que tienen una cultura distinta a nosotros, si ellos expresan su alabanza al Señor en el contexto de la congregación de una forma tan distinta a la que nosotros conocemos aquí. Yo quiero iniciar, antes de responder, a esa pregunta la hacen mucho. Es como cuando uno va a predicar a un inconverso que me habla de los indios. Es un poco distrayente, sin embargo, tiene mucho sentido esa pregunta. Usted viene y le empieza a hablar a alguien de su conversión y que tú estás mal ¿y qué va a pasar con los indios? O sea que los indios se van a perder. Y los extraterrestres, y empezamos por ahí. Yo les voy a decir lo que Pablo le responde justamente a ese tipo de preguntas, que esas personas que no conocieron el Evangelio van a ser juzgados conforme a la luz y a la conciencia que Dios puso en ellos. Es algo similar con respecto a esa relatividad cultural. Evidentemente, en África, como las condiciones de vida y las condiciones culturales son muy distintas a las nuestras. Y así tú sigues más adelante y tú vas a encontrar culturas más avanzadas que las nuestras, evidentemente. Pero también, si nos vamos atrás, recuérdense que la Iglesia Católica mantuvo en una oscuridad total al pueblo de Dios. Eso no quiere decir que eso estaba bien. Una cosa importante, la relatividad de la cultura, la voy a expresar de esta manera. Un creyente, con un ejemplo lo voy a explicar, y yo creo que esto va a servir de mucha ilustración para responder eso. Un creyente que él ofrecía su primogénito a una divinidad en África, y eso es un ejemplo real. Él sencillamente en esa comunidad, cuando nacía un bebé, lo entregaban y lo sacrificaban. Y con ese rito se acompañaba un género musical, que era utilizando un tipo de ritmo con los tambores y un tipo de baile y un género musical. Resulta que allá llega el Evangelio y se convierten esos hermanos que utilizaban ese hábito, o mejor dicho, hacían esa horrenda actividad, se vienen a Cristo y al conocimiento del Evangelio. El Evangelio alumbra el entendimiento, eso es lo primero. El Evangelio transforma la vida de un creyente. La Biblia habla de que nosotros debemos abandonar un viejo hombre y resulta una transformación en la vida de un creyente, aún en la forma como ve las cosas, y hay un nuevo discernimiento, una nueva forma de ver las cosas. Resulta que ese hermano que sacrificaba su niño, cuando él se expone al Evangelio, él podrá seguir usando los tambores, pero yo te aseguro que él no va a usar la música que usaba para sacrificar su niño. No sé si me doy a entender. ¿Qué podemos tomar de la cultura? Lo que promueve los valores que son coincidentes con el Evangelio, que tienen un paralelo con lo que tú y yo creemos. Nosotros no estamos en sandalias aquí, ni andamos, ¿verdad? Jonathan toca una guitarra hoy en día, ¿verdad? Él no toca un arpa. Aquí usamos un violonchelo, un violín, pero antes se usaban otros instrumentos. Entonces, la cultura, la expresión de la cultura, usted tiene que tomar los valores que vayan más acorde con el Evangelio y que nunca en la vida vayan en contraposición con lo que tú crees. Los estándares del Señor tienen que estar ahí, evidentemente. Es más, los corintios eran gente, ustedes saben que la iglesia de Corintios estaba justamente asentada en una terribles tinieblas y oscuridad. Era una cultura de idolatría, era una cultura de sexualidad, era una cultura tremendamente mala. Tan mala como los cretenses, que Pablo le llama malas bestias, o su profeta. ¿Y qué sucedió con los corintios? Todas sus costumbres la trajeron a la iglesia. Tanto así que cuando usaban los dones espirituales,
Ellos usaban los dones que Dios les regaló para envanecerse. Y Pablo tuvo que ponerle orden. Los que hablaban en lenguas en ese entonces empezaban a pararse y a demostrar sus habilidades y sus dones de una manera desconsiderada. ¿Qué hace Pablo? No. Si no hay quien interprete, usted se queda callado. Y a lo más 3 y en turno. Pero si no hay quien interprete, usted no hable. Es decir, que en el contexto de una cultura pagana, que nosotros traemos muchos hábitos, por eso Pablo insiste en que tú debes despojarte del viejo hombre, que está viciado ¿con qué? Con los deseos engañosos del pecado, justamente lo que hablábamos ahorita, lo que pasa en nuestras emociones cuando nosotros absorbemos cosas de la cultura. Así que Perdón, Alberto, o sea que el cambio de corazón, el cambio de mente de una persona que antes no conoce al Señor y ahora lo conoce, cambiaría entonces, vamos a decir, lo que impulsaría o la manera de componer ahora este nuevo músico, aunque sea un percusionista, o sea, empezaría a componer música con un concepto diferente, vamos a decir. hay una transformación, evidentemente, pero el punto es como el tema de los ídolos. En Corintios, dice Pablo, si un ídolo nada es, tú vas a la carnicería, va y compra tu carne. Ahora, si a ti te dijeron que esa carne fue sacrificada a los ídolos, no la comas. No por motivo de tu conciencia, sino por la del otro. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensará aquel? Cristo murió por eso y él está comiendo carne a los ídolos. Es justamente ese razonamiento que nosotros debemos tener cuando usamos algo de la cultura, algo de lo que el mundo ofrece. Tienes que usar el discernimiento, tienes que estar preparado para usar y enfrentarte a discernir y llevar eso al filtro de la palabra de Dios. Déjenme, quiero demostrarle, quiero usar algunos ejemplos aquí, antes de que se nos vaya el tiempo. Yo quería explicarle justamente, nuestra música tiene que ser relevante y no puede ser una música tampoco que esté fuera de nuestro contexto sociocultural. Nosotros no podemos generar una música que sea extraña a nuestros tiempos. Y en ese sentido, yo sé que muchos músicos y muchos hermanos sinceros andan buscando esa frescura de la música y buscando algo que realmente sea relevante en la iglesia y que sea agradable y que sea estimulante en la adoración y que no nos suene tan extraño, que no nos suene del siglo V, y eso es correcto. Dios nos hizo así, Dios nos diseñó para que nosotros transformemos las cosas y nos dio el gobierno del mundo y de la creación para que nosotros transformemos la cosa. En ese sentido, nosotros usamos la herramienta de la música de esa manera. Lo que hay muchos hermanos e iglesias también que han preferido acuñar un estilo musical porque se sienten más protegidos. La protección no nace de esa realidad. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el conocimiento teológico, el conocimiento doctrinal y el conocimiento y nuestra comunión con el Señor es lo esencial y primordial. Sin embargo, ese conocimiento nos pone a nosotros a limitarnos, nos lleva a limitarnos en el uso de ciertas cosas. Pero de ahí no podemos derivar que lo que a mí me gusta y lo que me hace sentir a mí más sobrio o más alejado de los placeres del mundo es lo mejor. Tenemos que tener cuidado con el legalismo, evidentemente, mucho cuidado, y tenemos que tener mucho cuidado con juzgar a otros de una manera indebida. Tenemos que tener un fundamento cuando nosotros estamos evaluando el gusto y preferencia de las personas y de los hermanos. Sin embargo, vuelvo a insistir, si tú estás tomando prestado del mundo
lo que el mundo y el impío usa para entretenerse en sus bemberrias, en sus discotecas, en sus conciertos de rock, en sus desvaríos. Piensa bien si estás dándole una ofrenda agradable al Señor, porque de eso se trata. Piensa bien si estás exponiendo tus oídos también a una administración musical apropiada. Entonces, yo quiero explicarles a ustedes, nosotros hemos hecho algunos cambios y hemos arreglado algunos himnos clásicos, tenemos composiciones nuevas, tenemos composiciones del hermano Jonathan, tenemos composiciones de otros hermanos, y Dios ha ido trayendo música a su pueblo y nuevos himnos. Y también nosotros hemos querido hacer un esfuerzo en tomar tanto de lo clásico como de lo contemporáneo y hacer un uso más rico de la música que Dios nos ha concedido. Yo quiero, hermano Armando, que tú nos toques. Hay un himno que nosotros amamos mucho y sonaría de esta forma. Esa es una tonada bellísima, ¿verdad que sí? Es un himno hermoso, pero ese himno tiene también, ha llegado al afecto de muchos hermanos en la iglesia, y no queremos olvidar un himno como ese, que tiene una letra y un contenido tan hermoso. Y nosotros, si queremos que nuestro himno tenga y cobre cierto interés y cierto grado de familiaridad con respecto a lo que expresa nuestra música de nuestros tiempos, nosotros podemos hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, fíjense cómo ahora, sonando el grupo completo, cómo nosotros podemos conseguir mantener el himno sin derivar, sin deformar su esencia, ¿verdad? Vamos todos. Sí, desde el principio. El nuevo arreglo. 3, 4. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor. Ok, gracias. Es el mismo himno, pero ¿qué ha pasado aquí? Nosotros le dimos más importancia a la expresión de la voz y ellos jugaron un papel de acompañamiento. El primer himno, el piano, estaba sencillamente tocando la melodía y tocando las voces que armonizan esa melodía. Pero ahora nosotros hicimos, por ejemplo, escuchen lo que hacía el piano solamente. Fíjense cómo es una alfombra que acompaña, pero que nos permite que la voz esté por encima del acompañamiento, ¿verdad? Si escuchamos, por ejemplo, el violín solamente, lo que haría... Muy bien, el cello. Y ahora las guitarras. Oigan la percusión solita. ¿Qué está haciendo el instrumento que algunos le llaman del diablo? Excúsenme que el instrumento controversial. Y debo decir a favor del instrumento que es contemporáneo, es un instrumento de percusión. El que tocaba
la percusión en el templo de Israel, era el hombre más espiritual de Israel. Uno de los hombres más, se llamaba Asaf. Asaf era el responsable de la percusión en el templo. Y él era quien hacía reteñir los platillos. La percusión lo que hizo fue sencillamente ayudarnos a marcar el tiempo. Ahora, si yo le digo a Jonathan, suéltate, y si yo como director lo dejo que él haga lo que él quiera, entonces estamos sustituyendo el auditorio principal, que son ustedes y la persona de Dios, por un instrumento que lo que está ahí es para ayudarnos a llevar el ritmo. Entonces, esa es la importancia. Con respecto a la voz, Alejandro, nosotros tenemos también en el ámbito de la interpretación, hay otro gran peligro en las iglesias. La voz humana es el instrumento más versátil, es el instrumento que Dios creó perfecto con sus cuerdas vocales y todo lo demás. Si ustedes creen que nosotros no podemos mover emociones con la voz más allá de lo que muchos imaginan, yo quiero que Alejandro nos cante algo, nos cante un himno de manera sensual. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Esas inflexiones que él usó, uno puede usar algunas inflexiones, pero cuando usted abusa de esa herramienta, nosotros los instrumentistas le llamamos a esto glissando, portamento. Cuando usted desliza la voz de esa manera, usted está consiguiendo a nivel de interpretación buscar que su auditorio sienta la sensualidad. Pero si yo le pido a él que lo haga de una manera marcial, militar, también podemos eliminar el carácter de ese himno, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Hagan eso. Es como, déjenme decirle que hay un hermano muy amado, no voy a decir su nombre, que él disfruta mucho los himnos. Y cuando estamos cantando Sublime Gracia, Sublime Gracia, él está haciendo. Y yo a veces me confundo, porque él está cantando con mucho gozo, con mucho corazón, pero está fuera de contexto en el sentido de su expresión, ¿verdad? Porque no es un himno. Sin embargo, hay que dejarlo así, tranquilito, porque él está sintiendo algo y yo no estoy sintiendo. Él va a ir aprendiendo poco a poco a que estamos ahora en otro contexto. Si nosotros fuésemos a expresarlo, Alejandro, de una manera relevante para nuestra época, pero que exprese el espíritu del himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Gracias, hermano. Fíjense cómo nosotros podemos jugar con todo eso. La música no es solamente arranca a tocar, mi hermano. No, la música tiene muchas cosas que nosotros debemos tener en consideración. No podemos ser simples. Ahora, el papel de ustedes, hermanos,
es relevante, muy importante, porque nosotros estamos supuestos a hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios y para Dios. Cuando una iglesia ve que sus adoradores se están desviando o que nosotros estamos centrando la atención en nosotros mismos y ustedes no hacen nada, darán cuentas al Señor. Ese es el problema. Nadie puede alegar aquí el espíritu de Caín. Yo no soy guarda de mi hermano, yo no me meto en eso. Ni nadie puede decir, yo no sé de eso. Es verdad, hermanos, que hay un voto de confianza en los líderes y pastores. Pero si usted nota algo, y por favor, yo no le estoy dando una puerta abierta a personas, a la inmadurez, ni a nada que tenga que ver con esto. Estoy sencillamente diciendo, hermano, si usted me ve a mí o al hermano del piano, del violín o del cello, de la guitarra, si usted me ven a Jonathan con un arete o una cosa así, o usted lo ve que está haciendo algo raro o que está viniendo en chancleta a los cultos, usted tiene que reaccionar. Primero uno, ¿verdad? Estoy siendo exagerado con esto, estoy siendo un poquito a modo de chanza, pero lo que el espíritu es, hermanos, sí, usted es parte de la adoración congregacional. Nosotros no somos un grupo que venimos a hacer aquí un espectáculo. Nosotros venimos a unirnos con el pueblo de Dios, a adorar al Señor, a alabar al Señor con nuestros labios, y la alabanza arranca y tiene toda la importancia en la congregación, no en los instrumentistas. Los instrumentistas somos servidores que vamos guiando y llevando la adoración al Señor, pero la labor del Espíritu de Dios y todo lo que sucede aquí durante la adoración, que es la predicación de la palabra, la oración, la lectura, alabanzas, la lectura de la Escritura, las ofrendas, la comunión unos con otros, todo eso se da en el contexto de la adoración congregacional. Nosotros no somos un ente aparte, sencillamente somos personas que estamos ministrando para la gloria de Dios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Los ornamentos. Espera el micrófono. La adoración. Me viene una pregunta entonces de un hermano que tenga buenos dones, talentos y musicales y tenga un tatuaje, ¿cómo tú lo considerarías para entrar en el ministerio de música? Bueno, hermano, si él vino sucio del mundo, el Señor lo limpió, fue en su alma. Todos nosotros venimos de un contexto, ¿verdad? Él habla de los tatuajes. Si una persona vino con marcas en su cuerpo de su vieja vida, pues hermano, es lo que no puede hacer gala de eso, pero Dios nos recibe a nosotros manchados y sucios, y Cristo nos limpia con su sangre. Ahora, si un hermano que ministra en el ministerio de música se desvía en cualquier situación que los pastores entiendan que puede violentar y ser de tropiezo, y de tropiezo al testimonio del Señor, y puede ser distrayente en la adoración, claro, evidentemente eso arranca, esa decisión de excluir o trabajar con ese hermano arranca por el ministerio de música, y los pastores trabajan con el alma de esa persona. O sea, perdón, eran dos preguntas. O sea, la pregunta de respecto al hermano Noé, no sé si él quería transmitir una idea que tenemos hace mucho en cuanto a quién absorbe a quién, que es lo que nos debe preocupar de cultura e hipercultura y subcultura. Yo pregunto, si somos una hipercultura, no le llamaría subcultura, dentro del mundo, al convertir esa cultura al evangelio, esta nueva cultura debe borrar todo rasgo musical de la cultura que se convierte al evangelio, ¿quién impone claro, el evangelio impone los rasgos musicales. Ahora, borraría todo rasgo musical de la cultura convertida al evangelio. Somos una hipercultura. Voy a tratar de entender. La cultura no se convierte. Quien se convierte es el pecador. Nosotros respondemos de manera distinta a la cultura cuando nuestros ojos del entendimiento
son abiertos. Entonces, con respecto a la música, tus gustos, no solamente la música, tú abandonas, tú eres otra criatura, dice la palabra de Dios. Todo es transformado de pi a pa en tu vida. Evidentemente, hay una lucha que queda en el corazón del creyente, eso lo sabemos todos. Ahora, el punto está en lo siguiente. Santiago hace en Santiago capítulo 2, 1, 12, 13, habla de la tentación. A veces nosotros queremos culpar a la cultura, o queremos culpar a la música, o queremos culpar tal o cual cosa. Dice Santiago que tú pecas cuando tú eres tentado por tu propia concupiscencia. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Nosotros respondemos a nuestro corazón depravado y evidentemente vamos a tener luchas hasta el día de nuestra muerte. Una última pregunta para poder... ¿Qué de la alabanza con danza? En el Nuevo Testamento no se registra, si lo habla a nivel congregacional, no se registra ningún tipo de enseñanza al respecto. En el Antiguo Testamento, en la teocracia que vivía Israel, las expresiones folclóricas y culturales del pueblo de Israel eran totalmente libres, porque eran una expresión aún nacional del amor y la fidelidad de un pueblo que Dios había escogido para sí. O sea, todas las expresiones que salían y que surgían dentro del contexto del pueblo de Israel eran justamente porque ellos estaban viviendo una teocracia. Imagínense ustedes que el presidente Danilo Medina fuera un ángel. Estoy bien lejos el ejemplo, ¿verdad? El paralelo, pero imagínense que fuera un apóstol, ¿verdad? Las leyes cómo fueran los días de fiesta. Bueno, pues en Israel, el rey, el gobernador, el que regía toda la cultura, era Dios. Y Dios decía justamente en el Antiguo Testamento, cada vez que Israel conquistaba una nación, exterminen todo. No quiero que copien sus maneras, nada. Dios era así. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros no podemos decir que el Dios del Viejo Testamento era de una forma y el del Nuevo es otro. Hermanos, Dios es Dios. Expresó su carácter y su rechazo al paganismo y a la mundanalidad de una manera muy fuerte. ¿O no destruyó el Señor una nación, a Sodoma y Gomorra, por esa situación? Y el justo Lot, como lo llama la palabra de Dios, cuando él se vio en determinar a qué camino ir, si aquí o allá, y Abraham le dijo, selecciona, sus ojos, ahí voy al punto, sus ojos se fueron tras lo que su corazón pecaminoso le dictó. ¿Y cómo terminó la historia de Lot? Triste. Así que somos influenciables por la cultura, es poderosa, debemos cuidarnos de su influencia y debemos tener el debido filtro con las escrituras cuando nosotros nos manejamos con los gustos y preferencias y las cosas lícitas de este mundo. No estamos en contra del uso del arte, la cultura. Yo soy un músico que amo la música entrañablemente, pero cuando estamos trayendo nuestra ofrenda a Dios, Dios dice, a mí no me traiga lo perniquebrado, a mí no me traiga lo torcido, a mí no me traigas lo peor, tú tienes que traer lo mejor al Señor. Y tú no puedes traerle al Señor la peor expresión cultural de una nación. Tú no puedes traerle al Señor algo que se utiliza para la bemberria. Tú no puedes traerle al Señor algo que lo utilizan los impíos para su desvarío. Tú no puedes recrear cosas que el impío usa para darle rienda suelta a su mundanalidad y su carnalidad. Y debo decirles algo también, hermanos. Ahora estamos reaccionando, muchos reaccionamos
Y hemos desarrollado una especie de tolerancia peligrosa. Y yo les llamo a la atención a los que están aquí. Los creyentes antes podíamos amonestarnos, exhortarnos de manera franca y abierta. Eso sí es familiaridad, eso sí es fraternidad cristiana, eso sí es amor fraterno, donde yo puedo acercarme a mi hermano y decirle, yo creo que eso está mal. Pero ahora tenemos el temor que nos malinterpreten, que nos digan y hemos desarrollado el espíritu de Caín con la música. No, ¿por qué no, hermano? Eso suena, no hay problema. Aquí estamos hablando cosas también en la conferencia que no a todos nos pueden gustar y quizás no todos estemos de acuerdo, quizás yo no, pero tiene sentido, tiene fundamento bíblico, nos lleva a las escrituras. El creyente no asume esa postura. Los fariseos lo hacían. Unos pueden adoptar una postura con relación a sus gustos y preferencias arraigados en su corazón. Y otros quieren defender su libertinaje también. ¿Por qué no decirlo? A ambos puntos. El creyente debe ser bíblico. El creyente es alguien que se expresa y vive por la influencia de la palabra de Dios.